Listo. Ahí estamos. Bueno, empezamos. Empezamos con el módulo de infantil. La idea es hacer dos clases de miembro superior, que son las más largas. Después vamos a dar una de miembro inferior en cuanto a fracturas, ¿no? Traumatología de miembro inferior y miembro superior. El doctor Noguera va a dar algo de cadera. Pero bueno, empezaremos con miembro superior, que es de las cosas que más vamos a ver en la guardia, porque ya vamos a ver que dentro de la fractura, de la epidemiología de las fracturas, gran porcentaje se da en miembro superior. Bueno, en cuanto a la epidemiología de las fracturas en la edad pediátrica, tenemos que tener presente que el 50% de los niños y el 25% de las niñas sufrirán una fractura desde el nacimiento hasta los 16 años, o sea que es una patología muy prevalente. Eh, Más o menos 2/3 se dan en los niños y 1/3 en las niñas. Dentro de la edad de aparición de esta patología, de las fracturas, la gran mayoría, el 82%, se da entre los 6 y los 16 años de edad. Y teniendo en cuenta la globalidad de las fracturas, un 72%, si tomáramos todas las fracturas en los niños, un 72% se da en miembro superior. Por eso la importancia eh, de saber diagnosticarlas bien, reconocerlas bien y bueno, ver cuál es, qué es lo que tenemos que hacer con cada una de ellas. Yendo un poquito más profundo en los datos sobre las fracturas infantiles, más del 50% se da en antebrazo y mano, o sea, teniendo en cuenta la globalidad, y también un porcentaje muy alto, más del 50%, se da cuando es en la actividad de deportes o en juegos al aire libre. Hay patrones bimodales en las fracturas, donde de 0 a 2 años prevalece las fracturas en pierna y antebrazo, y de 2 a 6 años en codo y antebrazo, de 6 a 11 antebrazo y codo, y de 11 a 16 antebrazo y pierna. Esto es un pantallazo sobre fracturas infantiles, tanto sea en miembro superior o inferior. Ya después vamos a irnos más a lo que nos trae hoy, de lo que hemos hablado recién. Algo a tener en cuenta antes de comenzar a hablar de las generalidades de las fracturas, algo muy importante es que los niños no son adultos pequeños. ¿Estamos? Este es un concepto de Mercer Rand, donde uno tiene que diferenciar, o sea, la traumatología infantil es completamente diferente a la traumatología de adultos, y esto es muy importante porque las diferencias no son solo en el tamaño, sino en la anatomía, en la fisiología, en la biomecánica. O sea, las diferencias son muchas. Por eso una fractura, el mismo patrón de fractura en un antebrazo o en una pierna en un pequeño a un adulto cambia desde el tratamiento que le hacemos hasta el tiempo de inmovilización que lleva. O sea, es completamente diferente. ¿Por qué decimos que los niños no son adultos pequeños? Uno, porque anatómicamente somos distintos. Otra, porque fisiológicamente también son diferentes. El hueso en los niños es más poroso y flexible porque tiene otra biomecánica. Hay una estructura que está presente en los niños solamente hasta la madurez esquelética, que es la presencia del cartílago de crecimiento. Hay una mayor relación cartílago articular y hueso en epífisis, porque el hueso del niño, el hueso infantil, tiene potencial de remodelación, que es algo que el adulto lo pierde, porque hay fracturas difíciles de ver por la presencia de núcleos de osificación. Ahí vamos a ver un poco más adelante una secuencia de cómo van apareciendo algunos núcleos de osificación en algunos segmentos, y eso a veces dificulta un poco el diagnóstico y les pasa a los más grandes que han estado en la guardia durante varios años y le pasará a los residentes nuevos
que muchas veces, sobre todo en los traumatismos de codo o traumatismos de rodilla o a veces de tobillo, uno cuando son niños muy pequeños duda mucho. ¿Por qué? Porque hay hay gran presencia de cartílagos o de núcleos de osificación que hace muy dificultoso a veces diagnosticar si estamos en presencia de una fractura o no. Otra diferencia entre el niño y el adulto es que el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, es bien vascularizada, es muy gruesa y resistente en la edad pediátrica. También es importante que los niños tienen otros intereses a diferencia del adulto. Los intereses de los niños es jugar, es realizar deporte. Acá pongo yo porque no trabajan. Uno cuando está en la guardia se enfrenta con por ahí pacientes que vienen por un certificado y que vienen con un dolor, un golpe o algo. Y por ahí los niños en eso son mucho más transparentes que un adulto, porque nunca van a... Es raro que quieran hacer pasar un dolor o una molestia para evitar hacer alguna actividad y demás. Estoy hablando en generalidades, ¿no? Siempre el objetivo del niño es volver a hacer actividad, volver a jugar, volver a correr. Entonces es muy raro que un niño mienta en cuanto a su dolor o a su patología y demás. Eh, Porque no quieren obtener ningún rédito económico. Esto un poco comparando con pacientes en la guardia que por ahí nosotros vemos mucho RT y demás. Bueno, no hay ningún otro fin atrás que las ganas de jugar y de hacer la actividad que ellos quieren, porque habitualmente hay una familia con padres y abuelos que los cuidan y están pendientes de la recuperación. ¿Vamos? Un niño, lógicamente, cuando viene a la consulta, viene con sus padres o sus tutores o sus abuelos, eh, que también tienen sus preocupaciones y demás, por eso también es diferente el entorno. Y pasamos a la siguiente. Hay algunos patrones de fractura que son específicos de la edad pediátrica, como por ejemplo, eh, esta es una fractura muy frecuente en los niños pequeños, la fractura en torus, en rodete o en caña de bambú, que son eh, patrones de fracturas que lo vemos sobre todo en la zona metafisaria, en traumatismo de muy baja energía. Muchas veces no son pacientes que vienen en el momento del traumatismo, sino que por ahí son chicos que por ahí un fin de semana se golpean o un día se golpean y los padres, esperando que se le pase, le dan un antiinflamatorio y le ponen un poquito de frío y dicen, bueno, ya se te va a pasar. Habitualmente vienen al día siguiente con alguna sintomatología. Uno hace una radiografía y se ve ese pequeño patrón donde se ve un poquitito más abombada la región metafisaria. Vamos, siempre hay que tenerla en cuenta, sobre todo en los niños muy pequeños, porque a medida que los niños van creciendo, el hueso se va poniendo un poco más rígido y es menos frecuente ver este tipo de lesiones. Otro patrón específico de fractura en los niños es las fracturas en tallo verde, donde es una fractura incompleta del hueso, donde tenemos una cortical sana y otra cortical que está dañada, una cortical que está fracturada. Los vemos más, no en los niños tan pequeños, sino ya un poco más avanzado en la preadolescencia, es donde más frecuentemente vemos este tipo de patrón de fractura. Ahí vemos en la fractura de tibia con una incurvación del peroné y una fractura de radio, que de hecho son las que más vemos de este tipo. Hay otro patrón de fractura que es frecuente en los niños muy pequeños, te diría hasta los 2, 3 años. Ya después de eso es raro ver la deformidad plástica. La deformidad plástica es un patrón de fractura donde vemos una incurvación del hueso sin ver ningún trazo fracturario. Si vemos la radiografía, vemos digamos, la foto, digamos, del antebrazo, vemos una pequeña incurvación, vemos la radiografía y nosotros no podemos divisar ninguna cortical con ninguna solución de continuidad. Estos patrones de fractura se dan en los niños, como les decía, muy pequeños, que tienen mucho contenido cartilaginoso, el hueso es muy poroso y es muy blando, y cuando se imprime una presión constante sobre estos huesos largos, se puede provocar este patrón de fractura.
Otro patrón de fractura que lógicamente está presente solamente en los niños son las fracturas que comprometen el cartílago de crecimiento, nosotros le decimos epifisiolisis, debido a que anatómicamente el cartílago de crecimiento está presente desde el nacimiento hasta la madurez esquelética, ya sea en el varón aproximadamente hasta los 16 años y en la mujer hasta los 14 años, que es cuando se va cerrando, hay cierta variabilidad a veces, pero más o menos ese es el tiempo. Dentro de las fracturas del cartílago de crecimiento, el cartílago de crecimiento, al ser una estructura que es radiolúcida, a veces es de difícil diagnóstico, pero siempre hay que pensarla. Hay diferentes tipos hay una clasificación, que es la clasificación de Salter y Harris, que las divide según el compromiso de dicho cartílago, de 1 a 5. Ya vamos a tener una clase específica de epifisiolisis, de lesiones de cartílago de crecimiento, no quiero ahondar mucho, pero para que sepan, hay que tenerlas en cuenta porque es un patrón de fractura muy frecuente, se da en un porcentaje bastante elevado y hay que siempre pensarlo. Un 25% de las fracturas en la infancia puede comprometer el cartílago de crecimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque el cartílago de crecimiento es el responsable del crecimiento en longitud de los huesos largos, y tener alguna consecuencia o una secuela, ya sea por alguna fusión o por algún compromiso en el cartílago de crecimiento, esto, dependiendo de la cantidad de tiempo remanente de crecimiento, puede traer alteraciones tanto en el eje como en el largo del miembro. Entonces siempre hay que tenerlo presente y hay que avisar a los padres de que, por más que sea una pequeña lesión o una gran lesión, decir, mira, compromete el cartílago de crecimiento, eh, tratarlo a consecuencia, tratar de hacer tratamiento específico para dicha lesión, pero saber que después hay un futuro que tenemos que ver cómo evoluciona, porque no sabemos, no hay ningún estudio donde podamos decir nosotros, bueno, tiene tanta lesión o tanto porcentaje de que pueda tener una secuela. Entonces siempre hay que aclararlo. Vamos a ir viendo a estos pacientes cuando hay compromiso del cartílago en los meses, a ver cómo va evolucionando y cómo va creciendo el cartílago de crecimiento. Hay otro patrón de fractura que también se puede dar en los adultos, pero en los niños es muy habitual, que es el patrón avulsivo. En este caso, una imagen de radiografía y de tomografía de una avulsión en la espina ilíaca anterosuperior por una contracción violenta del músculo cuádriceps. Se da mucho en los futbolistas, en los jugadores de rugby, cuando le pegan fuerte a la pelota, el cuádriceps se contrae, el recto anterior se contrae, y los músculos y tendones de los chicos son muy complacientes, digamos, se distienden mucho, pero donde está inserto en la parte ósea, esa zona es la más débil en los niños. En este caso, se puede producir una avulsión. Una de ellas es, de las más frecuentes, es la de la espina ilíaca anterosuperior. Ahí se las marco para ver la correlación entre la radiografía y la tomografía. Otros patrones de fracturas específicos de los niños son los patrones, las lesiones por maltrato. Siempre hay que prestar mucha atención porque son pacientes que nosotros en algunos casos podemos verlos por la guardia, o a veces los vemos internados y nos llaman para hacer una interconsulta. Habitualmente, dentro del punto de vista traumatológico, eh, eh, se caracteriza por fracturas y lesiones en distintos estadios evolutivos, ya sea por ahí un hueso largo donde hay una fractura que ya tiene callo óseo y otra fractura aguda donde no se ve el trazo y no hay ningún callo. Entonces eso quiere decir que, bueno, que es un chico sometido en el último tiempo a varias lesiones, ¿no? Fracturas en los arcos costales también es un patrón de las lesiones por maltrato. Siempre cuando hay algún signo donde nosotros podemos, bueno, las fracturas de fémur, sobre todo en niños pequeños, también es un signo de fracturas por maltrato. Hay que pensar, digamos, fracturas por maltrato. Siempre nos apoyamos en los pediatras, vamos, en estos casos, que, porque bueno, en estos casos hay que hacer fondo de ojo, hay que ver la parte cefálica, digamos, el cráneo, hay que ver una serie de cosas para cotejar, digamos, con una sospecha que tengamos nosotros.
siempre hay que prestar atención. También, por más que haya niños y tenga estas particularidades de las cuales nosotros ya hablábamos de las diferencias entre niños y adultos, hay patrones de fracturas que son muy similares o iguales al de un adulto, sobre todo en niños que están en la adolescencia cercanos a la madurez esquelética. Fíjense la fractura de tibia y peroné, que tranquilamente se puede ver en un paciente adulto, y la fractura supracondílea de fémur, que también son fracturas que pueden llegar tranquilamente en un paciente más añoso, ¿no? Pero fíjense que hay poco cartílago de crecimiento tanto en la pierna como en el fémur proximal, son pacientes ya adolescentes. Ahora, ya después de hablar un poquito de generalidades de fractura, vamos a hablar de proximal a distal, en lo que se refiere a fracturas de miembro superior. Vamos a comenzar con fracturas de clavícula, fracturas de la cintura escapular. Las fracturas de clavícula son fracturas muy frecuentes, que las van a ver, no a diario, pero semanalmente siempre hay alguna fractura de clavícula en niños pequeños. Es una fractura habitual. El 10% de las fracturas infantiles se da en la clavícula. Es más frecuente en varones. Y el mecanismo de producción habitualmente es una caída lateral sobre el hombro. Acuérdense que la clavícula es eh, la que está entre el hombro y el esternón. Es el que produce la separación entre ambos. Entonces, cuando uno tiene un traumatismo lateral, el hombro empuja hacia medial y la clavícula, que es un hueso muy finito, es el que habitualmente cede. Eh, en cuanto a la localización de las fracturas, la gran mayoría son en el tercio medio. Cuando está en el tercio distal o proximal, también se pueden producir epifisiolisis de tipo 1 y tipo 2. Son mucho más infrecuentes. Habitualmente las que vemos por guardia, la gran mayoría son de tercio medio. Estas pueden ser tallo verde o completas según la intensidad del traumatismo. Una intensidad leve, por ahí puede producir una pequeña cuña hacia arriba, donde tenemos la cortical caudal sana, o si el traumatismo es más importante, puede haber una separación completa. Habitualmente cuando hay una fractura completa de la clavícula, acuérdense que por las inserciones musculares se suele dar un desplazamiento muy importante. ¿Estamos? Las fracturas de clavícula en su tratamiento, el tratamiento en todas las fracturas de clavícula en los niños suele ser conservador. Es muy raro que tengamos que operar un paciente con una fractura de clavícula. El tratamiento habitual es la inmovilización en 8 o el cabestrillo. Diría que casi la totalidad de la fractura de clavícula hoy en día las tratamos con cabestrillo. Se ha demostrado que no hay mucha diferencia entre la inmovilización en 8 y el cabestrillo, y sí hay mucha diferencia en cuanto a la comodidad de cada una para el paciente y para los padres. Las fracturas de clavículas no tienen riesgo de pseudoartrosis. Hay que aclarar siempre a los padres que puede haber una alteración estética, temporal, que es esa pequeña protuberancia en la clavícula por el gran callo óseo que suelen tener estos niños. Y las indicaciones quirúrgicas están, sí, por supuesto, como en toda fractura, solamente para las fracturas expuestas o próximas a exponerse, por ahí cuando la piel está cuando hay una punta, digamos, del hueso que sobresale en la piel y está a punto de exponerse, bueno, lógicamente que tenemos que hacer algo para evitar la exposición, o si hay una lesión vascular. En mi caso no me ha tocado ninguna lesión vascular, sí una fractura casi expuesta que hemos tenido que remodelar porque estaba próxima a exponerse. Esa bolita que vemos ahí en la clavícula, bien evidente, a medida que va creciendo, se va remodelando, se va estirando el hueso y no queda absolutamente nada, es una cuestión temporal. Durante el parto hay un patrón que es la fractura obstétrica de la clavícula que se da en partos distóxicos, fectos macrosómicos o cuando el útero es muy pequeño, digamos, cuando hay que hacer alguna maniobra introspectiva de la obstetra, puede llegar a lesionar la clavícula y a veces lesionar clavícula y también tener algún tipo de lesión del plexo braquial.
Estábamos una parálisis braquial obstétrica. Lo más frecuente es la fractura solamente de clavícula. Suelen cursar con una pseudoparálisis, donde los niños pareciera que tuviesen una parálisis del plexo braquial, pero cuando uno lo toca puntualmente en la región de la clavícula, o puede sentir un pequeño chasquido, o puede presentar más dolor, más irritación, y hacemos una radiografía y los evaluamos. En la edad neonatal, habitualmente el tratamiento es la inmovilización, pero imagínense lo difícil que es inmovilizar a un niño tan pequeñito. Lo que nosotros le sugerimos para los padres es, cuando obtienen un body o una remerita larga, colocarle un alfiler de gancho para mantener como si fuese un símil cabestrillo, digamos, la posición de protección del hombro y del codo. Siguiendo con la cintura escapular, las fracturas de escápula son fracturas extremadamente raras. Hay que pensar que es un hueso muy móvil, está muy protegido por los músculos y tiene un periósteo muy grueso. Es muy raro tener una fractura de escápula por una caída. Habitualmente, ¿por qué se puede dar una fractura de escápula? Por un accidente de tránsito, por un accidente de alta energía o por un maltrato. ¿Vamos? Por eso habitualmente la fractura de escápula viene acompañada de alguna otra patología, no viene sola. Siguiendo un poco a caudal, seguimos con las fracturas de húmero. Es el 1% de las fracturas infantiles. Estas pueden ser, vamos a empezar con fracturas proximales de húmero. Pueden ser fisarias o metafisarias. ¿Cuál es el mecanismo de producción de estas fracturas? Por una caída con codo y muñeca en hiperextensión o por un traumatismo directo. Hay una clasificación de las fracturas de húmero proximal, que es la clasificación de NIR, que las divide en grados de 1 a 4 según el grado de desplazamiento. ¿Vamos? Hay que pensar que los cartílagos de crecimiento en el miembro superior, los cartílagos de crecimiento más fértiles son los que están lejos del codo. Entonces, el cartílago de crecimiento del húmero proximal y del radio distal son los más fértiles, por ende, los que tienen mayor potencial de remodelación. ¿Por qué es importante decirles eso? ¿Y por qué les digo esto? Porque la tolerancia en las fracturas de húmero proximal son muy elevadas en cuanto a desplazamiento y a grado de desplazamiento, debido a este cartílago de crecimiento que produce una buena remodelación y a veces hasta desplazamientos completos y angulaciones muy importantes. Según la edad del paciente, puede llegar a remodelar completamente. Yo les decía, pueden ser fisarias o metafisarias. Fíjense esta fractura completa del húmero proximal, donde la región metafisaria está 100% desplazada, con un periósteo muy grueso, pero fíjense, en este caso, por X causa, digamos, no se logró ninguna reducción ni nada. Hay que pensar en el contexto del paciente, capaz que tenía alguna otra lesión y no se pudo tratar. Y fíjense el poder de remodelación donde un 100% de desplazamiento puede remodelar completamente. Lógicamente que depende de la edad. No es lo mismo un desplazamiento del 100% en un niño de 3, 4 años que de un niño de 12, 14 años, porque tiene menos potencial de crecimiento el paciente adolescente, ¿no? Cuando son fracturas por epifisiolisis, pueden ser de 1 a 4 según el tipo de lesión y compromiso del cartílago de crecimiento. En los neonatos se pueden dar las epifisiolisis de tipo 1 hasta los 5 años, las epifisiolisis de tipo 2, las Saltiri-Harris 2, digamos, en mayores de 8 años, y las tipo 3 y tipo 4 son muy infrecuentes. En cuanto a las fracturas metafisarias, acá tenemos algunos ejemplos sobre la remodelación del hueso. En cuanto al tratamiento, yo les hablaba en cuanto al potencial de remodelación y de tolerancia que tiene el húmero proximal, eso es muy importante. Menos de 10 años, casi cualquier angulación se puede remodelar en húmero proximal. De 10 a 12 años, hasta 60 grados de angulación, y más de 12 años, 45 grados y 2/3 de desplazamiento del húmero proximal.
¿Cuál es el tratamiento que se usa? Habitualmente el ortopédico, más frecuentemente utilizado según las tolerancias. Lógicamente cuando hay angulaciones y desplazamientos tolerables, y en la mayoría de los pacientes que tienen menos de 10 años. Cuando, ¿hacemos tratamiento quirúrgico? Sí, sí lo hacemos cuando no estamos dentro del rango de tolerancia y desplazamiento según el rango etario, sobre todo en los pacientes mayores, más cerca de la madurez esquelética, mayores de 12 años, con angulaciones y desplazamientos que sean importantes, que no estén dentro de la tabla de tolerancia. Y indicaciones absolutas, como bueno, las fracturas patológicas, cuando hay quiste humeral, fractura expuesta, lesión vascular y demás. En ese caso también tenemos que realizar procedimientos quirúrgicos. ¿Cuál es el procedimiento gold estándar hoy en día en las fracturas de húmero proximal? Si tenemos que estabilizarla, nosotros habitualmente lo que hacemos es el enclavado endomedular elástico, los famosos TEN, que al ser en la región proximal del húmero lo hacemos de forma retrógrada. Lo hacemos desde la región del codo hacia la parte proximal. ¿Qué utilizamos? Se utilizan dos clavos donde nosotros medimos previamente el diámetro del istmo del húmero, y los clavos entre los dos tienen que sumar el 80% del canal aproximadamente. Los clavos tienen que ser del mismo tamaño para no producir ningún varovalgo o ante o retrocurvatum cuando lo colocamos, para que la tensión sea la misma desde los dos lados. Nos colocamos 1 centímetro y medio por arriba del cartílago de crecimiento, desde región lateral, estamos hablando de codo. Bueno, con la técnica habitual, colocamos un iniciador, después colocamos la manivela con el clavo-ten, colocamos uno, luego el otro, y después lo giramos para lograr una mejor cohesión y mejor rotación. Algunos ejemplos de algunas fracturas en pacientes adolescentes. En cuanto a las fracturas medio-diafisarias, son fracturas que no son tan frecuentes, 1 o 2% de las fracturas. Estas suelen ser transversas y espiroideas, son mucho más inestables, están en el canal de torsión del húmero, son menos frecuentes las fracturas en tallo verde que en la región proximal. El mecanismo habitualmente son caídas con rotación o un traumatismo directo, sobre todo en la rotación. El húmero es un hueso en la rotación con en la caída con la mano en hiperextensión y rotación, el húmero suele ceder y suele producir este tipo de lesiones. Cuando la fractura es en la región medio diafisaria, lógicamente, mientras más alejados estemos del cartílago de crecimiento, menos potencial de remodelación tenemos. Entonces, las tolerancias son mucho más acotadas, digamos, en las fracturas medio diafisarias que en las fracturas que están cerca del cartílago. Las medio diafisarias, el tratamiento es conservador en qué tipo de lesiones, en las fracturas obstétricas, cualquiera sea la angulación. He tenido pacientes con más de 90 grados de angulación, donde estéticamente era muy importante, fracturas neonatales, y al mes y medio se remodelan por completo. Es impresionante el poder de remodelación que tiene el húmero a esa edad, lógicamente. También el tratamiento es conservador cuando la angulación es tolerable. ¿Cuáles son los grados de tolerancia? En menores de 8 años, entre 35 y 45 grados de angulación, o sea, menos de 45 grados de angulación, es tolerable y se puede remodelar. En mayores de 8 años somos un poco más celosos, menos de 20 grados de varovalgo y ante o retrocurvatum, menos de 15 grados de rotación y menos de 2 centímetros de acortamiento son los niveles de tolerancia para decidir entre un tratamiento conservador y uno quirúrgico. ¿Cuándo realizamos tratamiento quirúrgico? Bueno, lógicamente cuando la angulación no es aceptable, cuando hay fracturas expuestas o cuando hay alguna lesión vascular. Cuando también hay una fractura patológica, ¿no? Eso no las anotamos acá, pues está dentro de otro capítulo. El tratamiento quirúrgico, igual que las fracturas de húmero proximal, hacemos un enclavado endomedular elástico. En este caso puede ser
de forma retrógrada o anterógrado, también se puede hacer desde arriba si la fractura es entre la diáfisis y la metáfisis distal. A veces no tenemos mucha maniobra de forma retrógrada y lo podemos hacer de forma anterógrada. Este es el caso de las de forma anterógrada. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener estas fracturas que pasan por el canal de torsión del húmero? Lesiones del nervio radial. Son lesiones poco frecuentes. Habitualmente, al ser fracturas cerradas o donde no hay o sea, son fracturas cerradas, traumatismos cerrados, y habitualmente se comportan como neuroapraxias. Siempre tenemos que tener un tiempo de impas entre 3 y 4 meses, que es el tiempo de recuperación de las neuroapraxias. En el caso de que pasen esos 3 4 meses y no veamos respuesta o no veamos progresión de la recuperación del nervio radial, se puede realizar una electromiografía y potencialmente una exploración del nervio, en el caso de que veamos una electromiografía donde no tengamos conducción. Eh, Anteriormente les hablaba de que hay variabilidad hay sectores, como es el codo particularmente, donde a veces es difícil diagnosticar una fractura y son lugares donde los traumatismos son muy frecuentes y muchas veces nos tenemos que apoyar no solamente en la radiografía y en la cronología de aparición de los núcleos de edificación, sino a veces en radiografías contralaterales. Hacer radiografías contralaterales del codo como para ver cuál es la anatomía normal en el codo que no ha sido golpeado, y a veces nos encontramos con que es igual o a veces nos encontramos con algunas diferencias. Pero hay algunos criterios, una mnemotecnia donde uno puede medianamente ver cómo es la aparición de estos núcleos de osificación, y a veces uno puede aclarar algún panorama, digamos, en el diagnóstico. Esta mnemotecnia se llama el CRITOE, que es la cronología en la cual aparecen ciertos núcleos de osificación. Y los números son impares. Es al año, a los 3, a los 5, a los 7, a los 11 y a los 13 años. ¿Y qué aparece primero? El primero que aparece es el núcleo del capitellum, del cóndilo humeral externo, ¿no? El cóndilo humeral. A los 3 años, el núcleo que aparece es el de la cabeza del radio. A los 5 años, el epicóndilo medial. A los 7 años, la tróclea. A los 9 años, el olecranon. Y el epicóndilo lateral a los 11 años. Medianamente con esto podemos tener un panorama, aunque la variabilidad, lógicamente, que siempre difiere de un paciente a otro, y también difiere entre un varón y una mujer. Acuérdense que la madurez esquelética de la mujer es mucho más rápida que la del varón. Entonces, a veces estos parámetros se pueden modificar para un lado o para el otro. Pero esto nos puede servir medianamente como una guía.